Hola chicos y público en general, ¿cómo están? Ah, público en general ahora. Claro, A ver. vamos ampliando el espectro Bueno, porque invitamos a cualquiera que quiera aprender o recordar algunos conocimientos. porque mucha gente va a querer estudiar números irracionales, me Por imagino. supuesto, claro que sí, los números irracionales es un conjunto muy interesante con el que vamos a trabajar y aprender. Y seguramente mucha gente no podrá ni dormir incluso porque debe averiguar qué significa. Así que, para toda esa gente y sobre todo para los alumnos pobres que tienen que aguantarme, vamos a trabajar con el conjunto de los números irracionales. En realidad ya hemos definido cuáles son, ya también sabemos cómo representarlos en la recta numérica. Hay muchas aplicaciones y tutoriales que hablan al respecto. Y ahora vamos a profundizar sobre los números irracionales, cómo operar con ellos, cómo trabajar con ellos. Porque recordemos, hay una definición muy clásica, al que hemos estado trabajando también bastante, de los números irracionales, que son expresiones decimales infinitas, hasta ahí parecería que fueran como los racionales, pero en este caso son no periódicas. Por lo tanto, yo no podría transformar un número decimal de ese tipo a fracción, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 12, ¿sí? Este número, si yo quiero pensar un número de los que conocemos, natural, que elevado al cuadrado me dé exactamente 12, eso no es posible. Si yo lo llego a resolver esto en la calculadora me va a resolver, digamos, a responder a algunos valores después del coma, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco raíz de 12, la calculadora presenta esto: 3,46, 410, 1615. Si yo lo dejara hasta acá, podría decir que es un decimal exacto. La calculadora no puede seguir diciendo cuáles son los números que siguen, y por eso obligadamente uno debería agregarle estos puntos suspensivos que indican que es una expresión decimal infinita. La parte de no periódica es porque cuando yo lo quiero pasar a fracción, que todos sabemos usar la calculadora ya a esta altura, apretamos para pasar de decimal a fracción las teclas Shift y después esta que dice ABC, y vemos que no lo puede pasar, ¿sí? Y no es que el calculador esté mal, ¿sí? La calculadora está muy bien, ¿sí? El problema es que no lo puede pasar a fracción precisamente porque no es racional, ¿sí? Y habíamos dicho que los números racionales son el conjunto formado por los números, perdón, No se emocione, profe. como división entre dos enteros. Sí, disculpa, ¿Cómo, disculpa. cómo es la definición entonces? La de racionales es la división entre dos enteros, ¿sí? Ah, Donde, como fracción, ¿no? como que yo, 2 cuartos. Exactamente, Poner. muy bien. O sea que esa fracción que menciona el alumno, el denominador no puede ser nunca cero, ¿sí? Porque si no, no se podría dividir. Entonces son números enteros cualquiera, salvo que el denominador sea cero, ¿sí? En ese caso no podría ser. Entonces, si yo tengo esa fracción, la divido, me devuelve un número decimal, que puede ser exacto o periódico, ¿sí? Pero esto que está acá no lo puedo transformar en fracción. Entonces ahí tengo otro problema, que es, por ejemplo, cómo representarlos en la recta de manera exacta, ¿sí? Que es algo que ya estuvimos trabajando con anterioridad. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre este conjunto de números, apropiándonos de ellos, pero para eso hay que reforzar las propiedades que trabajamos con los números reales de potenciación y radicación. Esto también en los Ahí primeros arriba dice años. propiedades, ¿no? Porque me da el coso de luz. Sí. Ah, está bien. No, no, los focos de acá del Ah, techo. oh, así. No, bueno, ¿Tampoco? Bueno. Propiedades, sí. la física te la encargo, profe. Sí, sí, todavía esa rama me falta un poco. Sí, acá dice propiedades y tenemos muchas propiedades, pero nosotros nos vamos a enfocar en la de potenciación y radicación. ¿Esta se ve? Sí, sí, sí. Muy bien. Estas propiedades que están acá, tanto en rojo como en azul, son propiedades que hemos trabajado, venimos trabajando inclusive desde la primaria. En el secundario, por supuesto, se profundiza mucho más en los primeros años, ¿sí?, del ciclo básico. Y acá hay una propiedad que dice, por ejemplo, que el producto entre dos potencias que tienen la misma base, la base de A, me devuelve otra potencia con la misma base y con la suma de los exponentes. Ujú. En la división me devuelve
la misma base pero con resta. Si tengo una potencia y la otra, se multiplican. Dice también en la 4 y en la 5 que la potencia es distributiva respecto a la multiplicación y la división, por lo tanto se permite esto, Sí. repartir. Y la del exponente negativo, que es lo que digamos, informa o avisa el menos, es que el exponente de menos pase a más, ¿sí? Se le cambia el signo, y se invierta la base. Acá es A sobre 1, el 1 no se pone, queda 1 sobre A. ¿Sí? Bien generales, o sea, el A puede ser cualquier número, ¿no? Cualquier número real. Y en la radicación también tenemos, como se observan bastante menos propiedades, acá ahí informa que la raíz es distributiva respecto a la multiplicación, también respecto a la división. Si tengo una raíz con otra raíz de raíz se llama, me queda una sola raíz y el producto entre ambos índices. Y esta que se llama la del exponente fraccionario, que digamos una propiedad que relaciona potencia con raíz, ¿sí? Que dice que si yo tengo la raíz m de a a la n, eso es lo mismo que el a, la base queda igual, y estos dos pasan como fracción de la siguiente manera. El exponente pasa como numerador y el índice como denominador. ¿Sí? Esa es una propiedad también que se usa bastante, muchas veces se utiliza para pasar de esta propiedad, que me queda como potencia, para poder analizar alguna de estas. Claro. Que están acá. Yo me acuerdo que la otra vez fui al kiosco y le pedí al kiosquero, le dije, ¿me das una raíz cúbica de mentos al cuadrado? No puedo creer. Y me dijo, no, man. No, por supuesto, que para eso no sirve. Esto son cosas más importantes, ¿no? A la despensa. Con razón. No, estos alumnos siempre poniéndome en una situación extrema. Muy bien, bueno, voy a seguir con lo mío, para no extendernos demasiado. Entonces, la raíz de 12, por ejemplo, que es un ejemplo de los tantísimos números irracionales, por ese razonamiento que hemos hecho antes, ¿sí? Se puede expresar de una manera que se puede reducir, que nos va a servir para el próximo video, que va a ser después más adelante. Escribirlo de una manera, ¿sí? Diferente a estas que se llama irreducible, ¿sí? Así como las fracciones por ahí se pueden simplificar o amplificar. Y entonces lo que vamos a hacer con la raíz de 12, ¿sí? Es transformarla de la siguiente manera. ¿Sí? Tengo esto. El 12 sé que se puede transformar. Ya trabajamos con el 12 específicamente con un número natural, como el producto de números primos positivos. O sea, traducido, lo vamos a factorizar. Factorizar es algo que se trabaja mucho en primer año, en los últimos años del primario. Los números primos, ¿se acuerdan cuáles son? ¿1? ¿7? Bueno, el 1 no es ni primo. Primos son los que se pueden dividir por sí mismos y por 1. Muy bien, específicamente eso. Perfecto, o sea que el 7 muy bien, está muy bien. 11. El 2, el 11, perfecto. ¿El 5? El 5, el 2, el 3, el 5, perfecto. ¿Sí? Ya el 6 no se puede ir por 2 y por 3. El 7, excelente. Entonces yo acá tengo que empezar de este lado, ¿sí? De la columna, tratar de encontrar valores, números, ¿sí? Que sean divisibles por 12 y que además sean primos, ¿sí? Por ejemplo, este como es par, se puede dividir por 2. El resultado de esa división se coloca de este lado, ¿sí? Y acá otra vez pienso un número también por 2. Primo, exactamente. Entonces acá el resultado es 3. Ahora el 3, como ya es primo, solo se divide por 3 por sí por mismo. sí mismo, por la definición que mencionó el alumno muy bien. Y esto por resultado final me da 1. ¿Sí? Ahí es donde yo sé que va a terminar. Entonces, raíz de 12 es equivalente a decir, como el producto de números primos, 2 al cuadrado por 3. Si yo resolví esta cuenta, me da 12. ¿Por qué 2 al cuadrado? Bueno, porque acá está 2 veces. ¿Sí? O sea, en realidad sería 2 por 2 por 3. Claro. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que 2 al cuadrado. Esto va a ser más grande. Así. Claro. Y ahora acá sí puedo trabajar con alguna de estas propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, como tengo un producto, puedo decir que se puede transformar en esto. ¿Sí?
Claro. Puedo distribuir 2 a la 2 por raíz de 3. ¿Sí? Luego hay otra propiedad, ¿sí? Que acá no está anotada, pero que dice, ¿sí? Hay una propiedad que menciona ambas propiedades que están acá, ¿sí? La potencia y la raíz son inversas entre sí, y por lo tanto se pueden simplificar, ¿sí? Justamente porque son inversas. O sea, yo acá tengo raíz cuadrada y de 2 a la 2, ¿no? Lo que se puede hacer es dividir tanto el 2 y a este 2 por un mismo número. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 2. ¿Sí? Si no, esto no es algo que se estira mucho a hacer, pero es muy importante remarcarlo, porque después vienen los problemas. ¿Sí? Uno por lo general tiene así, y la costumbre es directamente hacer esto. ¿Sí? Eso que está ahí está evidenciando lo que decíamos recién. ¿Sí? La diferencia es que muchas veces uno no lo evidencia así. Por eso lo remarqué como lo hice anteriormente. Entonces, la raíz de 12 equivale a esto. Si yo resolviera esta cuenta en el calculador, me da lo mismo que raíz de 12. ¿Sí? Ajá. Es una manera, una expresión irreducible, o sea, otra manera de expresar otro número irracional. ¿Sí? Cualquier número irracional. Y este es un ejemplo, nada más. Claro. Esto me va a servir para más adelante. Por ahora uno lo que les puede pedir es expresar cualquiera de este tipo de números, ¿sí? De manera irreducible. ¿Sí? O sea que ya no se puede hacer ninguna otra operación más hasta llegar a esto. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que acá termina? Bueno, porque el 3 ya no se puede factorizar más. Ya no se puede hacer más nada. Entonces, ahí digo que esta expresión es lo más que puedo reducir respecto de esta. Ahí digo que termina. Entonces, raíz de 12 equivale a 2 raíces de 3. ¿Sí? O lo que es lo mismo, raíz de 3. Bueno, me anticipen. Quería decir esto. Raíz de 3 más raíz de 3. También, por ejemplo. ¿Sí? Tengo una raíz de 3 y le agrego otra, me quedan 2. ¿Sí? Cualquiera de todas estas expresiones son entre sí equivalentes. ¿Sí? Eso, bueno, es algo que se va a trabajar mucho. Más adelante uno como que va a pasar por alto todo esto, ¿no? Inclusive esta puede llegar a perder la noción de número irracional, y no es algo que haya que perder de vista, porque cuando vengan las operaciones con números irracionales, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ahí vamos a tener el problema de que muchas veces todavía tengo alumnos que, a pesar de que lo trabajamos un trimestre completo, lo siguen resolviendo con la calculadora. ¿Sí? ¿Y está mal eso? Claro, está mal, porque uno empieza a redondear. ¿Sí? Y la raíz 12 no es exactamente, por ejemplo, 3,46. ¿Sí? Es 3, y todo esto, 46, 41, y sigue, ¿sí? Sigue indefinidamente. Entonces, si yo digo que es hasta acá, no estoy diciendo que es lo que vale realmente. Claro. ¿Sí? Es más, estoy nombrando un número que es racional encima. ¿Sí? Entonces, está desaprobado. Básicamente. Se puso la gorra. Muy bien. Por último, una cuestión importante para poder trabajar con todas estas propiedades. ¿Y terminamos? Sí, con eso alcanza para poder trabajar con diferentes. Bien ahí. Igual, en realidad digo por último, y bueno, van a haber 2 o 3 ejemplos que a lo mejor no den. Pero bueno, uno dice así para que se entusiasmen, como que falta menos. Ah, sí. ¿Sí? Vamos a ver si resulta. Muy bien, por ejemplo, yo quiero saber si este número o esta operación que les voy a presentar a continuación me devuelve un número racional o irracional. ¿Sí? Por ejemplo, les digo esto. Me devuelve raíz cúbica, por ejemplo, de 40. Eso. Yo pregunto si esa cuenta final me va a devolver un número racional o irracional. ¿Sí? La idea es utilizar propiedades.
de la potencia o de la raíz o inclusive de las dos, de cualquiera de las dos. Entonces, este va a ser el primer ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener, puedo yo utilizar acá? Bueno, es mirar esta propiedad al revés, ¿sí? Por ejemplo, porque tengo una división de dos expresiones que tienen el mismo índice, el 3. Sí. Muy bien, entonces puedo hacer... Juntarlos en una sola. Exactamente, juntarlos en un solo. Eso. Perfecto. Y eso me devuelve raíz cúbica de 5. ¿No es cierto? Claro. Perfecto. Entonces, ¿se ve bien? Sí, ahí dice zoom. Ah, muy bien. Entonces, lo que tengo acá es un número que ahora sí tengo que saber decir si es racional o irracional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero uno va a acudir a hacer? La calculadora, obvio. Razonar la calculadora, sí. Lo segundo que se podría hacer es pensar un número racional, ¿sí? Entero específicamente, que elevado al cubo o multiplicado 3 veces por sí mismo me dé exactamente 5, ¿sí? Claramente alguien que es muy racional no se va a poner a hacer eso por su propia voluntad. No. Y encima, bueno, la calculadora es algo bastante tentador para hacer, o sea que bueno, se razona la calculadora. Y si no, bueno, Google. Ay, pero si no se puede usar en la clase el celular. Ah, Ese es el tema. bajón. Pero qué cosa, ¿no? No pueden entender esa situación, ¿sí? Salvo que el docente se lo permitiera para alguna cuestión. Te pongo la gorra, profe. En este caso, ¿sí? Vamos a tratar de pensarlo un poco, o usamos la calculadora y lo discutimos, ¿sí? Con todo ese tipo de discusiones que puede llegar a haber, uno puede deducir que este número es irracional, ¿sí? Recuerden que el calculador le va a devolver algunos números después de la coma. No se olviden de intentar pasarlo a fracción. Cuando vean que eso no es posible, ahí ya no hay manera de negar que este O sea, número... la forma de verificar que un número es irracional es tratar de pasar el resultado a fracción. Si no te le da el resultado en fracción es porque es irracional. Exactamente. Bien. Muy bien. Acuérdense fracción, por ejemplo, si me da un número entero... Datazo. Acuérdense. Muy bien. Si el número es, por ejemplo, raíz de 36, ¿eso cuánto es? 6. Muy bien. ¿Vio que no le hace falta el calculador? ¿Y por qué es irracional? Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y esto está escrito como fracción? Ahí no. Porque, o sea, sí, porque es 6 sobre 1. Ah, muy bien, muy bien. Bien, alumno, está atento. Y todo está escrito como fracción, solamente que está invisible. Porque lo invisible... No. No, ¿cómo era? Caso, lo esencial. Muy bien. Bueno, entonces este número pertenece al conjunto de los irracionales. ¿Sí? Eso que acabo de decir así, ¿sí? Pertenece al conjunto de los irracionales. Es porque por suerte en matemática existen los símbolos y no se falta escribir tanto. Una de las tantas cosas buenas que tiene la matemática. Y para de contar, ¿no? No, tiene muchísimas. Bien. Muy bien. Otro, por ejemplo, es que se me presente el número de esta manera. Así. 16 elevado a la menos un cuarto. ¿Sí? Ah, ¿eso es un 4? No, pensé que era un 9. Ah, muy bien. Dale. Perfecto. Entonces, si me vengo para este lado y quiero trabajar con alguna de estas cuestiones, ¿sí? Tengo algo parecido a esto, pero a la vez tengo esto. ¿Sí? Claro. Tengo un exponente negativo y fraccionario. Entonces, primero debería sacarme de encima el exponente negativo. Lo borro. Ah, retrampo. Muy bien, muy buen dato. No de esa manera, sino aplicando propiedades. ¿Sí? Entonces, el 16 sería el papel de la A, en nuestro caso. Entonces me va a quedar 1 sobre 16. Y ahora sí elevado a un cuarto. ¿Sí? Y ahora trabajo con esto. ¿Sí? Esto lo transformo en raíz cuarta de 1 sobre 16 elevado a la 1. Según el razonamiento este. O sea que para poder hacer ese tipo de resolución, todos los chicos van a tener que aprenderse todas estas cosas
y todas estas cosas. Sí, sí, alumno. Usted también. Yo ya lo sé, yo soy repitente. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no pasa de año? No, bueno, me encariñé mucho con los chicos, lo que pasa. Ah, muy bien. Perfecto. Ahora, esto yo podría resolverlo mentalmente. Obvio. Muy bien, porque puedo sacar la raíz de cada una de las dos expresiones, ¿sí? O sea, primero que elevado a lo 1 es lo mismo Nada. que no esté, ¿sí? Porque esté elevado a lo 1, ¿no? Y ahora entonces pienso, la raíz cuarta de 1, me queda 1. Sí. Porque pienso un número que multiplicado 4 veces por sí mismo, Sí, sí, sí. me da 1. Y la raíz cuarta de 16 ¿Qué sé yo? 2. es 2. Perfecto. No, pará. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Ah, me salté el 8. Ah, muy bien. Claro, ya hacía 2 por 2, 4 por 2, 12, decía. Nada que ver. Ok. Por eso soy repitente. Claro, claro, ahí está la razón. Claro. ¿Un medio pertenece al conjunto de los racionales o los irracionales? Racionales. Exactamente. Pertenece al conjunto de los racionales. Eso es mi Q. Mira. ¿Sí? Aclaro porque algunos creen que es una A. Va, para que se me da. Vale, en fin. Disléxico. Muy bien. Otro detalle porque hasta ahora con este conjunto de los números irracionales abarcamos todo el conjunto numérico conocido como el de los reales, que es bien amplio, pero no es el único. Luego apareció otro que todavía no lo vamos a ver, ¿sí? Pero es muy importante remarcar y resaltar. Si yo quisiera resolver la raíz cuadrada de menos 4, ¿podría encontrar un número que elevado al cuadrado de menos 4? No. La respuesta es no. Muy bien, no tiene solución real. Tiene solución real, ya que no hay ningún número entero, ¿sí?, que elevado al cuadrado me dé un número negativo, ¿sí? Porque cualquier número elevado a un exponente par automáticamente pasa a ser positivo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber si esto se podría resolver, ¿sí? ¿Cómo lo podría llegar a encarar esto? Hay dos maneras. Una es resolver la potencia. Menos 1 al cuadrado, 1. me queda 1 positivo. Y la raíz cuarta de 1 sí tiene solución. ¿Sí? Otra manera que es bastante común de hacer es simplificar primero, ¿sí? Yo podría simplificar, ¿sí?, con esa manera que no coincido mucho de hacerla, pero bueno, es práctica, que es la de simplificar así. Pero por favor, no está mal que lo hagan, pero piensen siempre que están dividiendo por 2, ¿sí? Entonces el resultado de este va a quedar otra cuestión, ¿no? Va a quedar raíz cuadrada de menos 1. Y por lo tanto no tendría solución real. O sea que la misma. El problema puede tener una resolución. Vamos dicho, en un mundo y otra resolución en otro mundo. Es como Mortal Kombat. Bueno, no lo había pensado de esa forma. No me acordaba del Mortal Kombat, muy bien. Exactamente, cuando pasa eso, ¿sí?, traducido a lo que nosotros conocemos con saber si se puede cumplir la propiedad o no, ¿sí?, más allá del bien y del mal, justamente. Es decir, que no siempre puedo, para poder resolver, simplificar. Tengo que prestar mucha atención a cómo va a ser el índice y cómo va a ser la base. Claro. ¿Sí? Porque distinto hubiese sido si yo hubiese tenido raíz cúbica, por ejemplo, o de un índice impar. Supónganse algo así, ¿sí? Acá, cualquiera de las dos maneras, ¿sí?, quedan en el mismo, digamos, conjunto numérico, ¿sí? O sea que, si el índice, fíjense acá, si yo o sea, resolviera, primero hago menos 1 al cubo, me da menos 1. ¿Sí? Me queda raíz cúbica de menos 1,
y eso me da -1. Y por otro lado, si simplificara, también me daría -1. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto que estuvimos trabajando acá? Tengan cuidado a la hora de simplificar cómo va a ser la base y el índice, ¿sí? De la expresión con la que yo quiera trabajar. ¿Sí? Porque es bastante común que uno piense que hay una sola manera, ¿sí? Y cuando de las dos maneras diferentes que existan, como acá, ¿sí? Dan diferentes conjuntos, ¿sí? Como decía el alumno, entonces quiere decir que no siempre la propiedad es posible, ¿sí? Hay que tener ciertos recaudos o precauciones. Entonces, con todo esto que está acá, que son con ejemplos, van a poder resolver, espero, las actividades que después les voy a dar a mis alumnos. Bueno, y después vamos a continuar con este conjunto de números irracionales. Vamos a aprender a sumar, restar números irracionales. Ya sabemos sumar y restar. Pero vamos a trabajar con un conjunto que es bastante amplio, ¿sí? Y tiene, la verdad, muchas complicaciones porque lleva mucho tiempo razonarlo. Así que no se preocupen si con estas actividades inclusive no alcanza. Lo vamos a seguir intensificando en otras clases, ¿sí? Van a tener la alegría de verme a mí y al alumno escucharlo. Así que bueno, muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Bueno, ahora tírate un abajo, abajo, puño y ataque una fatality.